Como mujer sufrimos de mucha violencia, ¿verdad? Bueno, como creo que en todos los países del mundo, de sufrir desde acoso en las calles, que no tengamos derechos sexuales y reproductivos dignos, de no contar con una salud integral digna, ¿verdad? Para uno de mujer. Incluso se sufre la violencia obstétrica en los hospitales. Y más que todo el derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo. Como también este derecho nos lo están negando y no se está haciendo nada por abrir un diálogo o crear como como decirnos, como darnos una respuesta, ¿verdad? O de decir, sí, podemos hablarlo, podemos dialogarlo, no. Entonces ahorita es una situación muy complicada para las mujeres en El Salvador. Sí, creo que también el trabajo de las colectivas feministas es muy importante porque están llegando a lugares donde no se llega, incluso no se llega con internet. Entonces llegar y dar a conocer lo que está pasando son problemáticas que uno ignora, y saber de que me están violentando mis derechos y que yo lo he normalizado todo este tiempo. Y entonces, ¿cómo me informo si no me lo están enseñando ni en las escuelas? Entonces, también el trabajo de las colectivas es bien importante en ese aspecto, de que nos dan a conocer lo que nos está pasando como mujeres. Y no porque uno no quiera informarse, sino que esa información no nos está llegando.